Buenos días amigos de Diario Viral. En este momento nos encontramos con el historiador, representante del Colegio de Historiadores del Perú y miembro de Promarina filial Arequipa, el señor José Renato Bayón Cusirramos, hablando precisamente sobre lo que es el combate de Angamos, que se celebra el 8 de octubre, donde también se conmemora lo que es este papel que jugó Miguel Grau en lo que es esta guerra contra Chile. Buenos días, señor José Bayón, ¿cómo se encuentra eso? Orlando, buenos días. Gracias por la invitación. Me encuentro muy bien aquí en tu prestigiosa casa periodística. Más o menos como para iniciar esta entrevista, preguntar más o menos sobre la importancia que tiene el combate de Angamos precisamente para lo que es precisamente en esta guerra con Chile inicialmente. Sí, es una fecha bastante importante y crucial, es un antes y un después de la guerra. Recordemos que con el combate de Angamos perdemos el poderío que teníamos en el mar para la defensa y como Grau evitaba una invasión terrestre, ¿no? Teniendo el dominio del mar, no se producía esta invasión terrestre del ejército terrestre chileno, que permanecía guarnecido en Cobija y en Antofagasta a espera pues, de esta invasión, ¿no? Entiendo, más o menos también en ese sentido, aparte precisamente de lo que se habla de Miguel Grau, más o menos cuál era el contexto que englobaba este combate. Sí, bueno, es que se ha hablado mucho, ¿no?, de que Perú perdió la guerra por un tema de que estábamos desunidos, y es verdad. Quien se encontraba en la presidencia era el presidente Mariano Ignacio Prado, pero tenía también detractores que desde fuera intentaron sabotear este gobierno. Entonces sí, efectivamente en el ámbito político había una desunión total, y podemos imaginar lo mismo también en la sociedad de la época. Con todos estos intereses, el Perú descuidó por mucho el tema militar y la superioridad militar de la nueva marina chilena con la adquisición pues, del Cochrane y el Blanco Encalada les dieron una cierta superioridad y confianza para involucrarnos en una guerra que no teníamos nada que ver, ¿no? Más o menos también se hablaba sobre la bondad, esas cualidades que tenía Miguel Grau al momento precisamente que se dio este combate, e incluso en combates anteriores, por ejemplo. Sí, claro. A ver, hablando de combates anteriores, precisamente fue Miguel Grau quien comandaba la corbeta Unión en el combate de Octavo contra España. Cuando España en el año 1865 regresa para recuperar sus colonias, la Marina peruana en pleno se trasladó para defender territorio chileno. Y uno de los buques más eficaces en esta defensa fue pues, la Unión, comandada por Miguel Grau. La figura de Grau, además de la estrategia, los conocimientos técnicos, tenía el don de mando, que con este don de mando si no lo hubiera tenido, pues no habríamos podido hacer nada. Teníamos una inferioridad militar tremenda, dependíamos del Huáscar y de la Unión. Y más o menos este coraje, este don de mando, por ejemplo, ¿cómo hizo para durar durante todos los que fueron esos combates, por ejemplo? Sí. Estos combates se llamaron las correrías del Huáscar y duraron entre la batalla de Iquique y el combate de Angamos. Bueno, él tenía en un inicio una tripulación poco efectiva, entonces este don de mando lo utilizó para prepararlos, para adiestrarlos en el manejo de las armas, en el manejo de los propios buques, sobre todo del Huáscar. Estas correrías se dieron durante la defensa y el desbloqueo de muelles bolivianos y peruanos para llevar munición, armamento, caballos, reforzar las tropas, etc., ¿no? Y fue desmembrando poco a poco, liberando estos puertos y dejando de manifiesto la superioridad estratégica que él tenía. Tanto así que fue reemplazado del almirante chileno William Rebolledo por los fracasos que constantemente tenía contra un buque infinitamente inferior, ¿no?, el monitor Huáscar. También aparte se mencionaba el tema de que durante lo que fueron estas correrías, como usted lo menciona, Miguel Grau incluso llegó a salvar a algunos chilenos precisamente que habían precisamente perdido contra el Huáscar en estas épocas. Fue en el combate del 21 de mayo, el combate de Iquique, que ganamos, pues fuimos los vencedores, y lejos de hacer lo que en una guerra se hace, que es derrotar al enemigo que ya está perdido, terminar por aniquilarlo, Miguel Grau Seminario lo que hizo fue socorrerlos, lo que le llevó a ser bautizado como el Caballero de los Mares, precisamente por una cuestión de honor y honra. Si bien en sí este apodo surge a raíz de este combate, por ejemplo,
¿Quién, por así decirlo, es que lo empieza a bautizar? ¿De dónde salió? ¿Si salió en algún titular del periódico de la época? La esposa de Prat, porque en este combate de Iquique muere Prat, bueno, pues un marino chileno, y él recupera las pertenencias, los enseres personales de Prat, y se los envía a su viuda, y mantienen una comunicación a través de cartas, y ella se expresa a través de estas como caballero de los mares. Últimamente, pues el título que se le ha dado es el del peruano del milenio, precisamente por estas acciones tan caballerosas. También algo que se mencionaba, no sé si es que será verdad, el tema de que, por ejemplo, a raíz de este combate de Iquique, el Huáscar ya se había vuelto como, por así decirlo, un terror para los soldados chilenos, y por esa razón destinaron mayor armada para lo que es el combate contra el Huáscar, el combate del 8 de octubre. Sí, definitivamente, pues el Huáscar resultaba para ellos una pesadilla. Fueron 6 meses de resistencia, y como había mencionado al principio, era la única defensa que teníamos. La población peruana percibía a Miguel Grau como una leyenda viviente. Cuando llegó el 8 de octubre, 6 meses después de haber vencido en Iquique, había una increíble superioridad numérica. Eran 6 barcos a 2. Estaba el Cochrane, el Blanco Encalada, el Loa, el O'Higgins, estuvo el Matías Cousiño contra la Unión y el Huáscar. Y en la Unión venía otro héroe, un héroe naval, que no era marino, pero era equipeño, que es Manuel Sebastián Ugarte y Moscoso, aquí de la calle Ugarte. Y bueno, en el momento del combate de Angamos es Miguel Grau quien ordena, como contraalmirante de la Armada Peruana, que la Unión se retire. Y el contraalmirante Grau abre fuego contra el Cochrane a las 9:30. ¿No? Así inicia este combate. Empiezan a caer los cañonazos sobre la cubierta, sobre el blindado del casco blindado del Huáscar, hasta que a las 9:50 una granada cae en el torreón, y lamentablemente pues fallece Miguel Grau Seminario. A partir de ese momento es que todas las campanas del Perú a las 9:50 del 8 de octubre suenan. Una vez uno está caminando por la calle y escucha las campanas, y es 8 de octubre, 9:50 están sonando las campanas, es conmemorando su muerte. Ahora, hablando un poquito de lo que es el señor Ugarte, por ejemplo, ¿por qué nos llegó a tener esa misma, sin desmerecer obviamente lo que es el legado de Miguel Grau, por qué no tuvo esa repercusión que tuvo también él, por ejemplo, en esta época? Es un poco desconocido, porque luego llegó la historia oficial, y la historia oficial es nacional, con héroes nacionales. Pero nosotros también tenemos héroes de cada arma, héroes locales, y que hay que rescatar esas figuras. Por ejemplo, está Manuel Ugarte y Moscoso, que en el combate, ya después del combate de Angamos, ya con el Huáscar, con bandera chilena, se tomó el Callao. Y en la toma del Callao es que se producen unas rondas en lanchas peruanas y chilenas nocturnas, y en una de estas incursiones, pues dos lanchas chilenas perseguían a la lancha Independencia peruana, donde venía el hijo del héroe José Gálvez y el arequipeño Ugarte y Moscoso. Empieza pues la batalla con fusiles y ametralladoras, hasta que tenemos desperfectos técnicos en la lancha peruana, y una de las lanchas chilenas está a punto de abordar, y de pronto aparece, como señalan los propios chilenos en el acta del encuentro, aparece la figura de un peruano con un tremendo torpedo en manos, y saltó a la otra lancha, la lancha chilena, en el momento en que se disparaba el torpedo, y los disparos lo hace José Gálvez, hijo, y explosiona. Entonces ese es un acto heroico, desconocido. No se conoce mucho porque tampoco él era un marino, no era marino, era un voluntario, un bombero que estudiaba medicina arequipeño. ¿Usted calificaría de que, por ejemplo, en ese tiempo, precisamente de cuando se dio este combate de Angamos, había un fervor patriótico mayor al que se siente actualmente? Sí, a pesar de que hablé de que había desunión, cuando Chile nos declara la guerra, 5 de abril de 1879, el fervor patriótico nos unió. La sociedad en pleno pensábamos que íbamos a ganar la guerra. Estábamos con una avidez de triunfo, y las cosas no fueron como esperábamos. Lamentablemente perdimos los territorios del sur, ¿no? Al momento de la firma del Tratado de Ancón, se pagó a Chile con los territorios que en algún momento fueron de la Intendencia arequipeña, ¿no? La Intendencia de Arequipa. Muchas gracias, amigos de Diario Viral. Acá hemos hablado con el doctor José Bayón,
Muchas gracias, recuerden seguir las redes porque Diario Viral es diferente.